Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un aplauso este tema especial. Lo vamos a desarrollar en 2 semanas. Lo hemos titulado Pascua. Queremos saludar a la gente que nos sintoniza en la radio, nuestros programas de radio. Estamos en 2 emisoras por ahora en la ciudad. Unos nos sintonizan los viernes y los domingos, otros los martes y los domingos, y gente que también se conecta en nuestro canal en YouTube. Para ellos también un saludo cariñoso, un aplauso desde Flor Amarillo. Nos sentimos contentos de llegar a todos ustedes. Mire, la palabra Pascua o la Pascua era una de las grandes fiestas solemnes del calendario religioso de los judíos. Judíos tenían un calendario civil, pero tenían también un calendario religioso, un calendario bíblico que comenzaba en el mes de abril. Era un mes llamado Nisán, y el 14 de ese mes comenzaba la celebración de la Pascua. La palabra Pascua significa pasar, paso, porque tenía que ver con la conmemoración de la salida de Israel de Egipto. Era una manera de recordar aquella noche en que los judíos salían de Egipto luego del cautiverio que los mantuvo allí por más de 430 años en Egipto. Esta Pascua era una fiesta que celebraban ellos para conmemorar ese día, para que las generaciones siguientes de israelitas que se levantaban recordaran ese momento histórico de la nación de Israel. Cada familia sacrificaba un cordero y ese cordero lo comían con frutas, con hierbas amargas y con un pan sin levadura. Lo hacían un cordero por familia y era una fiesta seguida por todos los judíos del mundo. La muerte de Jesús se da en el marco de esa fiesta. Jerusalén estaba llena de visitantes de todas partes del mundo. Habían llegado judíos que peregrinaban hasta Jerusalén para ser parte de esa fiesta. O sea que este juicio de Jesús se da en medio de un evento público, también su crucifixión. Ahora, si usted tuviera que publicar, usted fuese un periodista y tuviera que publicar la noticia de la muerte de Jesús como un artículo de prensa, ¿qué título le pondría? Usted es el periodista que está como que escribiendo la nota de prensa de lo que ocurrió ese día. Usted fue un testigo presencial de los hechos y usted quiere que la gente se entere de lo que sucedió ese día. ¿Qué título colocaría usted a esa publicación? Y cuando usted desarrollara su artículo, ¿cómo usted catalogaría ese caso? ¿Qué nombre le daría a ese evento? No sé si usted sabía, pero en el proceso de apresar, enjuiciar y sentenciar a Jesús, hubo al menos, según los evangelios, 6 irregularidades. Aquí hay abogados que pueden avalar lo que yo les voy a compartir hoy, ¿no? La primera de ellas es que se reunieron en la noche sin previo aviso. O sea que a puertas cerradas, ¿cómo llaman aquí? A canto de gallos en la madrugada, ellos armaron el caso. Esto, de acuerdo a las leyes judías, era ilegal, ¿sí? Aquí hubo una componenda
de la principal cúpula religiosa que veían en Jesús una amenaza, y ellos fabrican un caso. Y de una manera express convocan una reunión, y esta reunión la hacen una noche de manera clandestina. La segunda irregularidad es que los jueces que actúan en este caso no fueron imparciales. Y cuando lees la historia te das cuenta que los mismos que están funcionando como jueces hacen también el papel de fiscales acusadores. Los jueces acusando, o sea, ya esto estaba declarado. Este juicio fue una mampara solamente porque ya el caso estaba sentenciado. Jesús es llevado a este proceso ya declarado culpable. Y los jueces actúan como fiscales en el caso, y esto era realmente injusto. La tercera irregularidad es que fueron usados testigos falsos para acusarlo. Y estos testigos falsos, cuando dan sus testimonios, en sus testimonios hay contradicciones. ¿Sí? Hay contradicciones. Y ya estas contradicciones de los testigos ya daban pie para que ese caso fuese o suspendido o pospuesto o aplazado. ¿Sí o no? Eso no se hizo, sino que ese testimonio falso y contradictorio de ellos fue usado y aceptado en ese juicio. Lo otro es que los defensores de Jesús, como Nicodemo se levanta como una voz defensora de Jesús, fueron ignorados. Y ellos decidieron seguir avanzando en el caso sin darle crédito a lo que un defensor como Nicodemo argumentaba. La otra irregularidad es que la sentencia fue muy severa. A Jesús lo llevan a la pena máxima, lo sentencian a muerte, a una muerte terrible, con una vejación total. Los delitos por los cuales lo imputaban no daban para tanto. Y ellos deciden llevar estos delitos a su máxima expresión, a la muerte misma y muerte por crucifixión, consiguiendo la aprobación de Roma para esto mediante amenazas de disturbio y mediante coacción. Sabes, viendo este proceso desde el punto de vista jurídico, aquí hubo una violación total de todos los derechos de Jesús. A Jesús no se le permitió hablar, no se le permitió defenderse. Él fue sentenciado e hizo total silencio ante todo lo que esta gente hizo y dijo. Y es Jesús llevado a una de las muertes más terribles de la época. Jesús es llevado a la crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución en donde el reo era clavado o atado a una cruz de madera. Normalmente hacían esto desnudo y era abandonado a ese lugar para que muriera. Morían de asfixia, allí colgados en esa cruz como consecuencia de todas las torturas a las que eran sometidos. Pero Jesús tuvo un plus en su ejecución. Antes de crucificarlo, Jesús es llevado a una práctica terrible de los romanos llamado flagelación. Así que la flagelación en sí misma era una sentencia. La flagelación en sí mismo era un castigo. Al reo lo amarraban con los brazos en alto y luego con un rejo romano, que era un látigo romano, que era una especie de rejo. En las puntas tenía caracoles o pedazos de metal. Era azotado por la espalda, por el vientre y por el pecho. Cada latigazo de eso desgarraba la piel. Los historiadores cuentan que los reos morían en la misma flagelación. Jesús fue sometido a 40 azotes de esto. Luego de torturarlo de esa manera, colocan sobre él una cruz y piden que el reo, Jesús, llevara esa cruz hasta su lugar de ejecución.
Esa ruta que Jesús siguió con esa cruz, históricamente es conocida como la Vía Dolorosa. Te puedes imaginar todo lo que pasó durante ese trayecto, desde donde colocaron la cruz hasta donde le crucificaron. Los evangelios dicen que le llevan a un lugar alto llamado Gólgota, Monte de la Calavera, y allí junto a dos ladrones, en medio de dos ladrones, a Jesús le crucifican. Eso fue. Ahora, yo viendo este caso y todo lo que ocurre y cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo, yo quiero hacer una especie de investigation discovery. ¿Ve? Y contigo revisar unas cosas interesantes de este caso. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de todo eso? Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucha variedad, ¿no? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de todo lo que ocurrió ese día? Puede tener muchas respuestas si lo vemos desde el punto de vista teológico, histórico o jurídico. Alguien puede levantarse, yo, pastor, mis pecados y mi maldad. Sí, pero quiero irme a la historia, al evento, a lo que ocurrió, a lo que está escrito. Hay muchos elementos ahí, ¿verdad? Muchos cabos sueltos en esa historia. Pero yo quiero hablarte de dos en específico, de dos piezas de ese rompecabezas, de dos piezas de ese caso. Muy interesante, ¿no? La primera de ellas, un tipo llamado Judas Iscariote. Sí, con su cara de malo, ¿verdad? Judas, cuando lees esta historia, es una especie de villano de la historia. Es el tío malo del Rey León, Scar. Es Shere Khan, el tigre asesino que persigue a Mowgli en el libro de la selva. ¿Sí? O es Jafar, el hechicero malo de Aladín. Búsquelo, eso está en la Biblia. El villano, ese es Judas, ¿no? Pero, ¿sabe? Judas fue del círculo íntimo de Jesús. Este hombre era de la extrema confianza de Jesús. La prueba de eso era el que llevaba el dinero. Era el administrador del ministerio de Jesús. Todas las finanzas, todos los aportes y todas las ofrendas que ingresaban al ministerio de Jesús eran manejadas por Judas. Este hombre fue testigo de todos sus milagros. Así que Judas estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando tocó el féretro del hijo de la viuda y lo resucitó, o cuando sanó a la hija de Jairo, o fue testigo de la conversación de él con el centurión romano, donde el centurión le dijo, di la palabra y mi siervo sana, y él lo sanó y él estuvo ahí. Él fue uno de los que presenció cómo Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Él repartió panes y peces que Jesús había multiplicado. Él estaba en la barca, cuando Jesús reprendió al mar y al viento y obedecieron. O él también vio a Jesús caminar sobre las aguas. Él fue testigo de todo. Él también fue oidor directo, presencial de todas las enseñanzas de Jesús. Así que él escuchó el sermón del monte, él escuchó cada parábola y cada enseñanza de Jesús en persona. Pero este hombre también, durante 3 años y medio, acompañó a Jesús a todos sus viajes. ¿Cómo es que un hombre que es de la extrema confianza de Jesús, que recibe todos sus mensajes y todas sus enseñanzas, y es testigo de todos sus milagros, es capaz de entregarlo y de traicionarlo? Anótelo por allí porque vamos a hacerle un juicio a Judas hoy. Ahora entiendo por qué en Venezuela hay una tradición de en Semana Santa hacer un muñeco de trapo y quemarlo. ¿Y sabe cómo lo llaman a ese muñeco? Judas. Sí. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Oye, mientras Jesús hablaba, dice Lucas, capítulo 22,
se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Algunos comentaristas tratan de explicar por qué Judas hace esto, ¿no? ¿Por qué usa un beso para entregarlo? Hay una opinión que me gusta y tal vez es la que se acerca a la realidad. Y es que esto se da de noche, esto ocurre en un huerto y Jesús era un hombre que se mezclaba entre sus seguidores y no se diferenciaba de ellos. Era difícil identificar a Jesús entre sus seguidores. Andaba con pescadores, con gente humilde, con gente del vulgo, gente de clase social baja, y era difícil diferenciarlo a él entre ellos. Por eso es que, dice este comentarista, Judas les dice a ellos, recuerdan que esto ocurre en Jerusalén, ellos no son de Jerusalén, Jesús era galileo y los hombres que venían con él también eran galileos. Ellos venían de una región que estaba a 166 kilómetros de Jerusalén y habían venido ahí justamente a celebrar la Pascua. No era la ciudad de ellos. Por eso Judas dice, lo voy a identificar con un beso. Pero hay algo más que menciona Lucas. Cuando Jesús recibe el beso, le dice a Judas, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Por qué esa pregunta del Señor? Porque en la cultura judía un beso era señal de amor. En la cultura judía un beso era decir te quiero. En la cultura judía un beso era una señal de honra. Se le daba beso a los reyes cuando se les ungía. Se le daba beso a un amigo diciéndole soy fiel a ti, te amo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, oye, tú sí tienes riñones. Tú vienes a entregarme, a traicionarme y lo haces con un beso. Lo haces diciéndome que me amas. Por eso ese personaje hay que estudiarlo. El otro elemento es una multitud. Sí, una multitud que aquel día gritó y se hizo sentir. Que hizo valer su opinión con respecto a lo que estaba pasando. Esta multitud era una especie de tribunal público. Ellos tuvieron en sus manos a Jesús. Ellos pudieron salvarlo. Ellos pudieron ese día sentenciar a favor de Jesús, porque cuando se lleva el proceso con todas las irregularidades que le mencioné, justamente el proceso llega a un punto en donde ellos tienen que tomar la decisión. Y se resume todo el juicio a la decisión del pueblo. Y ahora el pueblo es el que tiene que decidir. Y ese día el pueblo emite su opinión. Oye, pero un gran clamor surgió de la multitud. Dice Lucas 23, verso 18. Y a una voz la gente gritó. ¿Qué gritó? Mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión, dice Lucas, por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén. Así que Barrabás había levantado unos cuarteles contra el gobierno. Barrabás era un sedicioso. Barrabás era un guerrillero. Barrabás lo habían agarrado en una revuelta contra Roma en Jerusalén. Y también estaba Barrabás detenido por asesinato. Era todo un personaje Barrabás. Pilato discutió con ellos, dice el verso 20 de Lucas 23, porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. O sea que en este proceso, tanto Judas, que es el que lo entrega,
como la multitud fueron elementos determinantes. Verso 23 dice: pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a muerte a Jesús, como la gente reclamaba. Pilato lo hace porque temía perder su cargo, sabía que había un ambiente caliente en la ciudad de Jerusalén. Por eso Barrabás estaba detenido. Ya habían ocurrido algunas cosas previamente que hacían ver a Roma, en la figura de Pilato, que la situación en Jerusalén era políticamente inestable, así que no convenía en ese momento tomar una mala decisión política que pusiera en juego la estabilidad de Roma en Jerusalén. Y entonces viene Pilato, indiferentemente, político al fin, coloca la papa caliente en manos de la multitud, y la multitud decide mátalo. Por eso él, en complacencia a la multitud, crucifica a Jesús y libera a Barrabás. Y lo sentencia a muerte. Mira, me gustó esto porque yo encuentro en estos dos elementos, Judas y la multitud, algunos puntos en común que yo quiero compartirlos contigo. El primero de ellos es que ambos pasaron de un extremo a otro. ¿Aló? Sí, el extremo de soy tu pana, estoy contigo, viajo contigo, te escucho, manejo tu finanza, soy tu hombre de confianza, ¿sí? A te odio. Es como esos matrimonios, ¿verdad? Que cuando se casan, hacen una fiesta, un bonche, invitan a todo el mundo y hacen una torta de 6 pisos y lo publican en Facebook y en Instagram y invitan a toda la familia y son fotos y fotos y fotos y fotos, y pasa un mes y todavía en Instagram andan publicando fotos. Van rumbo al altar y toman fotos. Así, ¿no? Todo un show. Pero 3 años después, todo termina. Y alguien se levanta y dice: mire, y fulano, ni me nombres ese diablo. Sí, pasan de un extremo al otro, del amor al odio. Alguien se levanta en una mesa y menciona el nombre del papá y se levanta la mesa: a ese hombre no lo menciones en esta mesa. Sí, pero con ese tipo te acostaste. Tuviste un poco de muchacho y te casaste. ¿Cómo pasaste tú de un extremo al otro? Y Judas pasa de un extremo al otro. Estoy contigo, te traiciono. Me sirves, ahora no me sirves. ¿Sí? Pero es que con la multitud ocurrió lo mismo. Sí, porque esta multitud que gritó: crucifícalo, mátalo, una semana antes gritaba otra cosa. Una semana antes, esta multitud decía: Hosana al que viene, y tiraban los mantos para que él pasara. ¿Recuerdas eso? Y salieron con palmas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta misma multitud, una semana después, dice: mátalo, crucifícalo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Léalo en la Semana Santa. Segunda cosa, ambos fueron movidos por la misma causa. Así que cuando yo trato de encontrar la razón por la que Judas pasa de un extremo al otro y esta multitud pasa de un extremo a otro, encuentro la misma. Se llama decepción. Sí, la frustración. Y la decepción y la frustración se presenta en nuestras vidas cuando yo busco algo y no lo encuentro. Así que esta multitud buscó en Jesús un líder político, alguien que liderizara una revuelta contra Roma, y por eso las palmas, porque las palmas eran los símbolos, era el símbolo de los celotes. El día que Jesús entró en Jerusalén, estaba montado un golpe de estado. Era lo que estaba planeado. Bastaba con que Jesús diera la orden
Y ese día los judíos se iban a las armas a pelear contra los romanos. Esta gente tiene tradición de guerra, ¿vale? Hasta el sol de hoy viven peleando, pelean con todo el mundo. Esta gente se abre paso en la historia con la guerra. Esta gente había combatido a los reyes amorreos allá en Génesis. Esta gente había combatido a los filisteos en los tiempos de David. Esta gente había combatido contra los sirios y los asirios. Esta gente combatió contra los griegos en el tiempo de los macabeos y le ganaron. Así que esta gente sabía que si ellos tomaban las armas, iban a derrotar a Roma también. Y ese día planearon que esa entrada triunfal de uno que ellos veían como el Mesías fuese el detonante de una gran revuelta contra Roma. Un judío odiaba a un romano y de pronto aparece este tipo montado en un burro. Y cuando da un discurso dice: el que te hiera una mejilla, ponle la otra. Ora por tus enemigos y bendícelo. Y al que te pida una carga, una milla, que se la lleves una milla, se la llevas 2. Yo quiero que Dios venga y se lleve este gobierno y los parta en 4. Los pelos de los bigotes huelen por el aire del relámpago de Jehová sobre él. Eso quisiera yo. ¿Ve? La gente se crea una agenda de Dios, para Dios, y le establece una agenda a Dios. Y cuando Dios se mueve fuera de esa agenda, y Dios no hace lo que Él quiere que haga, se decepcionan. ¿Aló? Igual Judas tenía una agenda. Habían intereses personales en ese acercamiento al Señor. Y cuando no cubrió el Señor sus expectativas, sencillamente se decepcionó de Él. Lo tercero es que no solo se decepcionan de Él, sino que lo sustituyen por otro. Lo cambian por otra cosa. Judas lo cambia por 30 monedas de plata. Así que Judas, el decepcionado y desilusionado, este tipo no me sirve, cree que más beneficioso y más conveniente es tener dinero que seguir a Jesús. Y la multitud, decepcionados, frustrados por no encontrar el liderazgo que esperaban en Jesús para vencer a los romanos, deciden sustituirlo por Barrabás. ¿Qué te parece? Y ambos sustituyen a Jesús por otra cosa. Pero lo cuarto que te va a parecer chocante, tanto tú como estás aquí, que estás acá en la iglesia hoy, o que nos escuchas en la radio o en el canal de YouTube. Lo cuarto es que muchos de nosotros actuamos como ellos. Yo no, pastor. El Señor te reprenda. No te ves en ese cuadro. Y sí, muchos de nosotros actuamos como ellos. Y muchos de nosotros estamos infectados de un síndrome que descubrí hoy. Lo voy a patentar porque lo descubrí yo. Es un síndrome con el cual están enfermos un montón de gente, inclusive gente que yo pastoreo. Se llama el síndrome Judas multitud. Sí, el síndrome Judas multitud. Es un síndrome que se aviva en nosotros cuando Dios no hace lo que yo quiero que Él haga. Es un síndrome que me lleva a sentarme en una iglesia como hoy, tratando de encontrar algo de Dios. ¿Sí? Que me sane, que me dé un mejor empleo, que arregle una esposa peleona que tengo, o que devuelva a casa a un hombre infiel, o que se lleve a una suegra. No, ese no, ¿verdad? Oramos por eso. O que tumbe un gobierno, que cambie la realidad económica de un país, que sane la ansiedad que tengo, o que me dé una pareja. Y una agenda de peticiones me trajo a ese lugar. Te trajo ahí donde estás sentado.
esperando que Dios haga algo por ti. ¿Sí? Esperando que Dios destruya a un romano. Esperando que Dios cumpla una agenda de deseos que tú llamas sueños. Sí, porque vas y lees los libros de Paulo Coelho y vas a los talleres de desarrollo personal y debes tener sueños, anhelos. Y esos sueños tú los traes aquí. Y los traes aquí para que el Señor los haga realidad. Y oras por ellos y pides la oración por ellos. Y estás empeñado en que esos sueños se logren. Pero cuando Dios no lo hace, así que no cambia tu realidad económica, tu enfermedad no se sana, el tipo no vuelve, nadie se fija en ti, no consigues un mejor empleo, no encuentras lo que andas buscando, Dios ya no te sirve. Así que lo sustituyes por otro. Te vas al mundo, buscas amigos, te entregas al trabajo, a hacer dinero y decides tú hacer realidad tu agenda, pero sin ese Dios inútil que no te ayudó a nada. ¿Ves? O te sientas allí viviendo una eterna desilusión con Dios. Qué silencio, ¿vale? Silencio es una canción de José Luis Rodríguez. Se llama Síndrome Judas Multitud. Y te roba el gozo, te roba el ímpetu, el deseo de avanzar, de lograr cosas. Oye, ¿cómo hacer para no ser infectados de ese virus? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Hay que inventar una vacuna. Es más, la voy a patentar. Yo descubrí el virus, voy a patentar la vacuna. ¿Sí? Voy a hacer dinero. Me hace falta. Oye, ¿qué hacer para evitar ser contagiados del virus Judas Multitud? Te lo quiero mostrar ya en la recta final de este tema con la Biblia. Sí, porque si con la historia de Semana Santa y lo que ocurrió te mostré esto, yo también con la misma historia y con los mismos hechos tengo que mostrarte la salida y no dejarte ahí. Y llegamos a Marcos capítulo 14. Sabes, es uno de los episodios de mayor tensión en la vida de Jesús. ¿Sí? Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos. Él la adelanta. Porque el día en que se celebra la Pascua, el cordero que sacrifican es a Él. Él fue el cordero de esa Pascua en ese año. Él decide adelantar la Pascua, tiene aquella cena con sus discípulos. En medio de esa reunión, Judas se levanta y sale a entregarlo. Y él, estando al tanto de lo que está por suceder, se va con el resto a un huerto. Y mira cómo Marcos lo cuenta. Dice, verso 32 de Marcos 14, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Quiero que te metas en la historia. ¿Sí? Cuando uno ora es porque uno necesita algo. ¿O no? Jesús dijo, todo el que pide, todo el que busca, halla, y todo el que toca, se le abre, y todo el que llama, será atendido. O sea que cuando yo voy a la oración, yo voy a tocar una puerta, yo voy a hacer un llamado, yo voy a hacer un pedido. Y él va a este huerto a orar, pero hay algo más. Dice, se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan. Buscó apoyo. Buscó gente que le acompañara en esto y comenzó a sentir temor y tristeza. Hay un dato curioso, ¿no? que me llama la atención. Es que Jesús es
el primer mártir de esta fe es Él. Y es el único que fue al martirio lleno de temor y lleno de tristeza. Porque el resto, después de él, todos los que fueron martirizados lo hicieron con valentía, lo hicieron con arrojo. Pedro mismo, cuando lo fueron a crucificar, dijo: me crucifican con la cabeza para abajo. Yo no soy digno de morir como el Señor. O Policarpo, cuando ya están por quemarlo, atarlo a la pira para quemarlo, vienen los que van a sentenciarlo y le dicen: Policarpo, ¿le tienes miedo al fuego? Y Policarpo le dice: quienes deberían tenerle miedo al fuego son ustedes. Traigan ese fuego para acá. A Savonarola le dijeron: Savonarola, tienes al mundo en tu contra. Y él dijo: entonces sea Savonarola contra el mundo. Pero Jesús no. Jesús va al martirio lleno de temor y de tristeza. Verso 34 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Una versión dice: y oren conmigo. Se adelantó un poco más y cayó a tierra. Y pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Aquí encuentro que Jesús fue a ese huerto a buscar algo. Fue a buscar una forma posible de salvarme, diferente de salvarme, que no fuera tan horrible, tan horrenda, tan cruenta y tan difícil. Y lo entiendo porque en el verso 36 dice: Abba Padre. Sabes que la expresión Abba Padre es papito mío. Imagínate este cuadro. Tu hijo está a punto de entrar al quirófano. Antes de entrar al quirófano, tú te acercas a la camilla, él te agarra la mano y te dice: papi, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Tú sabías que la primera vez que inyectaron a mi hija yo me salí del consultorio? Porque yo sentí que esa aguja no entraba en el brazo de ella, iba a entrar en el mío. Así somos los padres. Y viene el Señor y le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti, papi. Así que te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús fue al Getsemaní a hablar con el Padre, a buscar algo, a encontrar algo, otra vía, otra forma. Y te tengo una noticia: no lo logró. No lo logró. 3 veces oró. No cambió la realidad. Y la prueba está en 2 cosas. 1, el relato cuenta que su sudor era como sangre. Eso es un fenómeno que se presenta en las personas que sufren un estrés extremo sintiendo la muerte cerca. Se presenta mucho en los ahogados. Tiene un nombre, eso se llama hematidrosis. Se estallan los vasos sanguíneos de la piel. ¿Por qué un ahogado vive esto? Porque desea ser salvado y no lo logra. O sea, 3 veces ora, va a un huerto y no logra lo que buscaba. Y entonces sus vasos sanguíneos se estallaron. Y la segunda cosa que me hace pensar esto es que llega un ángel a fortalecerlo, no el padre. Es como que tú llames a tu papá y tu papá mande al compadre. Es como que tú llames al jefe y el jefe mande al vigilante. Pero él no llega. Dios mandó un ángel. Pero ¿sabes qué hizo el padre? Literalmente se apartó de él. Porque en ese momento Jesús se hizo pecado. Y el Padre no tiene relación alguna con el pecado. No podía el Padre acercarse a él. Así que el Padre le abandona. Lo deja solo. No lo escucha.
Y él va solo a la cruz. Oye, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se desilusionó del Padre. Jesús no se fue al otro extremo. No le dijo al Padre, ¿sabes qué? Búscate a otro. No. ¿Ah? Jesús no le dijo, tú sí tienes riñones. Me metes en esto y me abandonas. Yo no nací el día que nacieron los tontos. El último tonto se murió antes que yo naciera. No, él no hizo eso. Oye, Jesús no cambió al Padre por otro. No lo hizo. Y te paso un dato. Tenía ofertas. Había uno por ahí que le había mostrado todos los reinos del mundo. Y le había dicho, si te postras ante mí, te los entrego todos. No lo hizo. No aceptó esa oferta. En el momento más difícil de su vida, cuando el Padre lo abandonó, no aceptó esa oferta. Él no lo hizo, sino que Marcos 14:35 dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque no me parece, aunque no está ocurriendo lo que quiero, aunque no estoy obteniendo lo que busco, yo voy a seguir adelante y yo voy a aceptar tu voluntad, sea cual sea. Eso tiene un nombre, señores. Se llama amor y obediencia incondicional. Dios es mi Dios, haga o no haga por mí cosas. Dios es mi Dios, me sane o no me sane. Dios es mi Dios, cambie mi realidad económica o no la cambie. Dios es mi Dios, resuelva mis rollos familiares o no los resuelva. Dios es mi Dios, si resuelve los problemas del país o no los resuelve. Dios es mi Dios, haya abundancia o haya escasez. Dios es mi Dios en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo mucho y en lo poco. Él es mi Dios. Voy a obedecerlo y voy a amarlo incondicionalmente. Es el modelo que Jesús nos dio. Y es la forma de crear anticuerpos contra el síndrome Judas multitud. Porque me va a atacar, ¿sí? Va a venir y me va a acechar. Y mi forma de responder a ese virus, las defensas que mi fe tendrá ante ese virus, es amor y obediencia incondicional. Bendeciré al Señor en todo tiempo, decía David, y su alabanza estará en mi boca de continuo. En él se gloriará mi alma y me oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amor y obediencia incondicional. Oye, ¿qué quiero que hagas? 1, Decide obedecer y avanzar sin importar lo que suceda. Aunque no hayas recibido tu milagro, aunque toques el manto y el flujo no se detenga, aunque el muerto no resucite, aunque la realidad no cambie, decide amar y obedecer siempre, incondicionalmente. Amén. 2, ama al Señor por sobre todas las cosas. Ámalo en las buenas, pero ámalo también en las malas. En las buenas ven y congrégate y aplaude y salta y habla otros idiomas, lo que tú quieras, pero por favor hazlo también en las malas. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando no haya empleo, cuando te traicionen y cuando la voluntad de Dios sea amarga para ti, ámalo. Y 3, cuídate. Cuida tu corazón del síndrome Judas multitud. Levanta tus defensas y tus anticuerpos, porque ese síndrome
te puede robar el gozo y la alegría y el contentamiento que se debe tener en las buenas y en las malas. Cuando Dios lo hace y cuando Dios no lo hace. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.